Continuamos aquí en el programa y como les decíamos antes de ir al corte, vamos a hablar del censo. Ha sido el tema del día. El día de ayer la ciudad, yo creo que Lima en general y todo el país cumplió con su obligación, con el hecho de quedarse en sus casas, de esperar a los empadronadores, de respetar los horarios que se habían dado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hubo una respuesta cívica que hay que destacar. Esa es la noticia positiva. Es una inversión fuerte que hace el Estado, 173 millones de soles, para conocer cuánto hemos crecido, cuánto hemos cambiado, de qué manera se compone la población peruana. Y aquí con nuestros invitados decíamos que esto tiene una relevancia porque se produce 10 años después del último censo. Y porque aquí se trata de conocer no solamente cuántos peruanos más hay en el Perú, sino en qué condiciones están viviendo. Eso es lo más importante para poder adecuar las políticas de Estado y darle relevancia justamente a los temas prioritarios que requieren más atención. Están con nosotros Johnny Lescano, congresista de Acción Popular, y Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, para comentar que ha sido sin duda la noticia, que ha sido la noticia del día, y lamentando, por supuesto, como mujer, el hecho de que una empadronadora en el colmo de verdad de lo que se podía presentar en una jornada como esta haya sido violada. Eso es algo que revela también cuán enferma puede estar nuestra sociedad en algunos casos, ¿no? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Empezamos por las damas. ¿Qué hacemos con el censo? Milagros, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? ¿El director del INEI debe renunciar, no debe renunciar? ¿Lo van a citar en el Parlamento? ¿Qué acciones se van a tomar? Sí, definitivamente el censo es muy importante para el país porque va a levantar información necesaria para nosotros direccionar políticas públicas en relación a estos datos que se han levantado. Definitivamente el resultado no es lo que esperábamos, toda la población. Toda la población ha podido evidenciar una desorganización desde el inicio, desde el momento que estaba prohibido que las personas puedan deambular, que estén en su casa encerrados hasta las 5 de la tarde, limitándole a las personas y a las familias, la organización misma en el momento, ¿no? Inclusive hoy día, que he estado en mi semana de representación, han habido empadronadores que han llegado a las 9, 9 y media y 10 de la noche. A empadronar en varias casas. Bueno, sí, ¿no? Yo tengo varios conocidos que me han comentado esto, creo que en las redes también hemos conocido de muchos casos, ¿no? Hoy que hay redes sociales, hoy que el ciudadano se puede expresar a través de ellas, a las 8 de la noche decían, me están censando. Exacto. Y el tiempo ya había, ¿no? El plazo ya había terminado, había vencido, y el ciudadano podía retirarse de su casa a las 5 de la tarde. Entonces, prolongar sin ningún aviso, no hubo ninguna comunicación oficial tampoco para la ampliación del plazo, ¿no? Exacto. Que yo recuerde no hubo un comunicado, ni mucho menos, es decir, simplemente uno tenía que adivinar o creer en la buena fe del empadronador que iba a aparecer en algún momento después de esa hora. Pero hay otros temas más gruesos, ¿no? Que es la falta de empadronadores, la gran cantidad de gente que quedó sin ser censada, que es realmente escandalosa para un proceso de esta naturaleza. En El Salvador, y justo me comentaban que no han terminado de censar, no porque faltaran empadronadores, sino porque les faltó material. Exacto. Les faltó la logística aquí en Lima. Si nosotros podemos hacer un parangón entre Lima y otras regiones donde no está la disposición y el material, imagínense cómo estaremos en las regiones. Y esta situación lamentable de esta empadronadora que le ha sucedido, es increíble, Mávila, que en estos tiempos pueda suceder una situación de tan magnitud donde dejen vulnerables a los empadronadores, que hay que reconocer su trabajo, que han tenido un compromiso, y felicitarlos a ellos por su ardua labor y su arduo compromiso con el país, porque ellos han sido un insumo importante para levantar esta información. Pero algunos se han quejado incluso de no tener el polo, de no tener el material para poder llevar a cabo su trabajo. No tenían refrigerio o no tenían la identificación. Entonces a mí me toca la puerta a alguien y me dice vengo del censo, pero no tienen ningún tipo de material, ¿cómo le abro la puerta de la casa o cómo lo atiendo, ¿no? En tiempos en que la inseguridad es el mayor problema de esta sociedad, sobre todo, creo que la población en general ha actuado de buena fe, asintiendo y abriendo la puerta y contestando las preguntas. Y colaborando. ¿Cómo lo ve el congresista Mávila? Yo creo que ha sido un censo absolutamente desorganizado, improvisado, que se ha hecho a la loca. Creo que se había capacitado a los chicos un día antes
y creo que el cargo le ha quedado muy grande al jefe del INEI. Yo creo que él debía renunciar. Obviamente, ante una situación de esta naturaleza que me parece un escándalo, que se ha enviado a muchachos jóvenes que han ido con mucha voluntad, pero sin las herramientas suficientes ni la seguridad suficiente para cumplir esa tarea. No se han hecho preguntas como el ingreso económico de la familia, cuánto de sueldo gana, si tiene pensión o no tiene pensión, si adolece de alguna enfermedad, porque lo único que se ha hecho si es que uno tiene discapacidad o no, pero necesitamos saber cómo está de salud el peruano, ¿no es cierto? Porque aquí los temas que iban a tocar son el aspecto demográfico, sobre el aspecto social, sobre el aspecto económico, ¿no es cierto?, y sobre educación y migración. Usted cuestiona también el contenido del propio formulario. Al margen de la desorganización, exactamente, pudo ser un censo mucho más exhaustivo completo, y más riguroso. Y con temas que te ayuden a conocer cómo está viviendo el peruano. Porque preguntar si tienes licuadora, lavadora, no te da, digamos, un indicativo cómo está viviendo esa familia. ¿Qué preguntas hubiera incorporado, por ejemplo? Como te decía, ¿cuánto gana ese señor? O si tiene una pensión, si te tiene del ONP, cuánto gana del ONP o del FP, o qué sueldo tiene. Porque se preguntó por seguro médico, se preguntó. Sí, claro que sí. Sí, no, es de salud, seguro privado, y uno respondía, ¿no? Está bien, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto percibes? ¿Te ganas 10.000, 1.000 soles, 3.000? ¿Cuánto de pensión tienes? Para ver cómo está viviendo esa familia. Ahora, yo siento, a la luz ya de todo el debate que ha despertado este convenio con la Universidad de César Vallejo, que eso hubiera agravado más aún la situación en este momento, porque lo que se ha cuestionado es que la Universidad de César Vallejo tenga ahora acceso o pueda tener acceso a información. A mí sí me preguntaron varias empresas, el nombre, ¿no? Y me preguntaron el DNI. A mí, he visto hasta un banco ahí. Claro. Sí, hasta un banco. Por eso, pero sí tienen un candidato de San Borja, un candidato de San Borja. Entonces, también. a mí me parece que no se puede imagínense hacer este tipo que hubieran convenios, recogido información vinculada ya a los ingresos económicos. De repente hoy estaríamos en un problema mayor. De repente, de alguna manera, el hecho de que el cuestionario haya sido un poco flojo nos permite que hoy no tengamos un problema mayor. Ahora, es una lástima porque son 173 millones de soles. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Dónde se pudo haber invertido ese dinero? Porque escuchaba al señor Matub decir que el margen de error va a ser muy grande para este censo. Sí, entonces, no creo que sea el 2% como se dice. En el Callao solamente se ha censado, según las cifras oficiales, el 91%. En el Callao nomás. O sea que ahí se ha dejado de censar el 9%. Yo creo que es mucho más. Porque en San Borja me llamaban, no habían llegado a las casas a censar. En distritos céntricos de Lima. O sea, yo creo que el margen de omisión, de falta de censo, es mucho más. No sé cuánto, pero creo que es muy grande. Ahora, ¿no? ¿qué va a Tan hacer cierto el es esto que han Parlamento? dicho que van a seguir censando y que llamen por teléfono para dar los datos claro, sí, estaba correspondientes, justamente revisando un informe aquí donde se detallan todo, ¿no? Las quejas de los voluntarios, la falta de material que ustedes mencionaban, el tema de los horarios, lo absurdo que ha sido que algunos empadronadores lleguen a un edificio que lo tenían registrado como casa. Entonces no se dieron cuenta que la ciudad creció y que ya hay montones de casas que han sido compradas como terrenos y se han convertido en edificios. Pero esto no es de hoy, de ayer y a hoy. En 10 años, pero nos hemos dado cuenta todos, no es un asunto ya hasta de sentido común. La pregunta es, como parlamentarios, ¿se han escuchado voces desde el Parlamento que la Comisión de Fiscalización llame y pida explicaciones directas al jefe del INEI? Pero aquí tiene que haber algo más, porque el jefe del INEI, podría renunciar, pero ¿y qué hacemos? ¿Vamos a solucionar el problema con la renuncia del señor? Claro, poner otro funcionario más competente, porque el INEI en manos de quien está, yo no creo que sea lo más conveniente. Pero hay que aprovechar esta información, hay que de alguna manera salvarla para ver algunos indicativos que se necesita conocerse, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está el secreto y tratar de completar lo que se ha dejado de censar. Ahora, ver no solamente la situación de los datos, porque si una empresa pone ahí su nombre, un sticker, es porque estás marketeando, le estás haciendo propaganda a esa empresa con el trabajo del Estado, y eso no se puede hacer. ¿Ustedes conocen el convenio entre la César Vallejo y el INEI? ¿En qué consiste exactamente ese No lo hemos convenio? leído, pero
vamos a tener que leerlo porque la Comisión de Fiscalización... Porque se decía que es un tema de presupuesto, de logística, ¿no? De apoyo al INEI, claro, porque el presupuesto superaba los 173 millones. Ahora, a los directores, a los coordinadores, pero no les han pagado convocatoria, no fue una convocatoria abierta, pública, para ver cómo se podía financiar el presupuesto, si era así. Y si no tenían presupuesto, entonces ¿por qué hicieron o programaron este censo en este tiempo? Entonces le hubiera dado más espacio para organizarse mejor, para hacer un mejor cuestionario de preguntas, porque verdaderamente el cuestionario de preguntas no recoge lo necesario para convertirlo en políticas públicas. Segundo, que han tenido muy buena voluntad los estudiantes que eran de quinto de secundaria, los universitarios que han ido en algún momento, pero no tenían el aplomo, la seguridad para preguntar y se les pasaba las preguntas y teníamos que reorientar la pregunta, ¿no? Pero no todas las personas tienen la disposición, no todas las personas tienen esa habilidad para problemas de capacitación. A ver, exacto, si vamos enumerando, hay uno, problemas de logística, problemas de capacitación, dos, información, de seguridad, de profundidad en la encuesta. Así es, ¿no? Profundidad en la encuesta. El tiempo que se tiene que programar y levantar la información. Y transparencia, podríamos sumarlo también a propósito de este convenio que ha sido una sorpresa para muchos. Sí puede hacer convenios, ¿no? Sí. Pero no puede hacerle propaganda a determinadas empresas y darles información, puede hacer convenios de otro tipo. Ayer alguien decir que la Universidad César Vallejo no está dentro de las más prestigiosas del país y sin embargo se ha recurrido a ella. Cuestionaban porque decían, ok, puede ser una universidad, pero el problema con la César Vallejo es la vinculación política que todos pudo conocemos. ser con una universidad nacional, en fin, ¿no? Claro, y todos sabemos que el señor Acuña pues ha sido candidato y que probablemente quiera insistir en ser candidato a la presidencia. Porque el jefe del INEI dice que han hecho 18 convenios con 18 universidades. Ajá. Ya. Y entonces, ¿por qué a las 18 universidades no le ha puesto también la publicidad? ¿Por qué solamente a una y por qué no a las demás? ¿Cuál es el convenio, cuál es la diferenciación de las demás universidades? ¿Por qué a ellos les va a dar toda la base completa? Claro, y sabiendo que desde el momento que yo sé que también he leído alguna información sobre eso, que va a ser la información anónima, es decir, no se va a revelar la identidad, pero a uno le despierta en medio de un proceso, valgan verdades, tan desorganizado, uno no tiene ya por qué confiar. Se ha perdido la confianza en la población. Estamos a puerta de elecciones regionales, elecciones municipales, ¿no? Entonces se presta mucho. Entonces yo creo que aquí el jefe del INEI no ha tenido, por lo menos, ¿no? Siquiera el olfato de decir, ya está bien, necesito, no tengo presupuesto, voy a tratar de hacer una apertura, una licitación, que venga, pero también tengo que tener ciertos criterios para decir, ¿sabes qué? Con esta no lo hago, porque este es un candidato, este es dueño y puede postular en la regional, en la municipal. Por eso decía, ¿no? Y un convenio diferenciado. Millones, ¿no? Sí. Un convenio 137 millones, cubres todo, 173 millones. Un convenio diferenciado con las demás universidades. Son 173 millones de inversión del Tesoro Público, más... No les han pagado refrigerios y no les han pagado a los coordinadores que se están quejando también, que no les han pagado lo que deberían pagarles. Pero ojo, habría que sumar también lo que se ha dejado de ganar o de producir en el país por la inamovilidad. Exacto. Es decir, ¿cuánta gente sale el domingo? ¿Cuánta gente gasta el domingo? ¿Va de compras el domingo? ¿Trabaja el domingo? Trabaja el domingo. Claro, atiende. Y había unos comerciantes, microempresarios de un distrito de Lima que decía, no nos han dejado trabajar y nosotros tenemos que pagar deudas al banco. Sí, microempresarios que se estaban quejando después Por eso, y a veces ni siquiera llegaron los empadronadores, ¿no? Claro. Yo creo que el jefe del INEI, al margen de que renuncie, tiene que ir a explicar al Parlamento cómo se ha hecho. ¿Está de acuerdo, Milagros? Yo pienso que él no debería esperar a presentarse en el Congreso. Él debería ya, en este momento, sabe muy bien que tiene más cuestiones negativas, críticas negativas, que no ha sumado, ha gastado un presupuesto que necesitamos nosotros como país y lo ha utilizado mal, no lo ha distribuido y no lo ha invertido adecuadamente. Esta violación a esta señorita, que increíblemente suceda en una situación de esta naturaleza, yo creo que no hay ninguna justificación que valga. Que se demoren más de 8 horas para
difundirlo y anunciarlo. ¿Qué estaban esperando? No, la ¿Cuáles son las respuesta es- sanciones? lo que dicen que exposición a querían ella, darle la dinero exposición para que a- se queden a la callados, hermana. solamente por eso Entonces, debía irse el esa jefe del situación solamente basta para que él dé un paso al costado. Sí, sí. ¿Qué puede explicar? ¿Podemos nosotros tolerar esta incapacidad? No podemos tolerarlo. Ahora, se iría por la desorganización y las falencias del censo, Sí. porque el caso de violación es un caso aparte, es un caso Pero policial. yo creo que se ha suma, ¿no? presentado. Pero yo creo que suma, porque Claro, es, de alguna digamos, manera tiene la responsabilidad. cereza del pastel Sí, de un sí, censo sí, sí, que, porque ¿no? se ha que se tenido promovió prevención ahí. tanto Mira, y que finalmente... en un país donde violan dentro de la casa los propios familiares a los más débiles, era previsible que había peligro para toda la gente que iba a empadronar. Claro, porque uno más Es o menos mapea previsible, pues. las zonas que son de riesgo. O sea, no han tenido esa consideración. No han tenido la consideración de mapear zonas de riesgo que hay que darle más soporte, más acompañamiento, ¿no? O que censen en las puertas, no sé, pero falta de planificación, pues. Esto pasa por una Lamentable. improvisación, ¿no? Improvisación. Desde el Congreso que se va a impulsar, además de la citación, creo que ya está citado. Yo Para creo el 3 que de la noviembre está primera citado. ministra que va a hacer sus reuniones con las Con las bancadas. el INEI depende de la PCM. Depende de la PCM. Ella también Forma- tendría que pronunciarse. Es decir, yo creo que debía ya salir y decir, señor, ha pasado esto, Ayer. nosotros hemos tomado esta determinación, porque la jefe del INEI es la primera ministra. Entonces ella también debía estar tomando cartas en el asunto y hoy día o mañana decir algo al país. ¿Cuándo han citado al jefe del INEI? 3 de noviembre. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. noviembre se presenta ante la Comisión de Fiscalización. Fiscalización. exacto. Para responder a las preguntas Sí, sí. respecto a esto. Bueno, y la verdad, ¿qué les podemos decir nosotros? Hemos estado en nuestras casas, en fin, creo que hemos sido testigos. Ahora, eso de llamar para que vengan a censarme también es un poco complicado, ¿no? En todo Porque caso, si yo le han no puesto quiero- una plataforma, Sí. ¿no? Porque tenemos la tecnología, menos gasto, Eso una demuestra plataforma que nos y queda todos- todavía mucho por hacer en el Perú para llegar realmente a ser un país en vías de desarrollo como tal. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Les agradezco su presencia en el programa y estaremos atentos a la situación y a lo que ocurre en el Parlamento respecto a esto, que quizá haya que proponer legislación nueva también. ¿Por qué no? En el así tema, ¿no?, de los estudios demográficos que se hacen desde el Estado. Quizá también haya que revisar Sí, hay que esos darle una mirada. convenios y la manera en que se No hay organiza. necesidad porque mira, son más de 170 millones, ¿no? Así es. ¿Para qué se firmó convenio? Gracias a los dos. Hacemos una Gracias. pausa y regresamos con más información sobre esto.